Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de darle a conocer el programa de Dios correspondiente para este tiempo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 37, 36 en adelante, encontramos la explicación a la parábola del trigo y de la cizaña. En el capítulo 13, verso 36 en adelante, encontramos la explicación a la parábola del trigo y de la cizaña y hemos de leerla en esta noche. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. El enemigo y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Viviendo en el fin del siglo. Hemos llegado al fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos llegado al fin del siglo y estamos nosotros experimentando las cosas que corresponden al fin del siglo. El Señor Jesucristo en esta parábola había dicho: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora ven ustedes, el Señor Jesucristo dijo que en el fin del siglo se llevaría a cabo una obra en favor de todos los hijos de Dios, los hijos del reino, y que también para la cizaña, los hijos del malo, se realizaría también una obra, una labor, la cual desembocará en la destrucción de los hijos del malo. Pero para los hijos del reino, los hijos de Dios, desembocará en las grandes bendiciones divinas. Ahora, Él dice que en el fin del siglo enviará sus ángeles. ¿Quiénes o qué son sus ángeles? Cuando Él promete enviar un ángel para llevar a cabo una obra en medio de su pueblo, está hablándonos de un profeta mensajero que enviará para realizar una labor a través de ese mensajero. Encontramos que siempre Dios ha enviado mensajeros. La Biblia ha sido escrita por mensajeros de Dios, profetas de Dios
en el Antiguo Testamento y profetas y apóstoles en el Nuevo Testamento. Encontramos que siempre Dios ha usado al ser humano, al hombre, en el programa divino, porque el programa divino siempre ha sido en favor del ser humano y con el ser humano. Encontramos también que Él para cada edad y para cada dispensación y para cada generación ha enviado un profeta mensajero con el mensaje que corresponde para ese tiempo, para así Dios cumplir las promesas que Él ha hecho para ese tiempo. Vean ustedes, en el tiempo de Moisés, encontramos que para ese tiempo Dios había prometido al profeta y patriarca Abraham que Él libertaría a su pueblo Israel, el cual estaría cautivo en tierra extraña 400 años. Encontramos que para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Dios envió a Moisés para cumplir así la promesa hecha a Abraham. Porque siempre Dios, para cumplir lo que Él ha dicho, Él ha usado seres humanos. Miren ustedes también, para la primera venida del Mesías, encontramos que Él había dicho a través del profeta Isaías: la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y cuando esto se cumplió, era un hombre, Juan el Bautista. También encontramos en Malaquías capítulo 4, capítulo 3, hablándonos de la venida del Mesías y de su precursor, dice: he aquí yo envío mi mensajero, y el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes, para la venida de Cristo, para la venida del ángel del pacto, para la venida de aquella columna de fuego que le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza, el cual le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Allí estaba Dios en esa columna de fuego, hablándole a Moisés y revelándose a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el ángel del pacto, el cual está prometido aquí venir. Pero antes de llegar él a su templo, dice: yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cuando esta promesa se cumplió 2000 años atrás, encontramos que el mensajero que él envió fue Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Y luego encontramos que presentó al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, cumpliendo así lo que en tipo y figura estaba mostrado en aquellos sacrificios que el pueblo hebreo hacía por el pecado. Aquellos sacrificios no podían quitar el pecado del mundo, solamente lo cubría, pero no lo podían quitar. El pueblo hebreo tenía que permanecer con esos sacrificios hasta que llegara el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Si el pueblo hebreo no continuaba con aquellos sacrificios hasta que llegara el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, encontramos que el juicio divino venía sobre el pueblo hebreo, porque estos sacrificios representaban a Cristo, al Mesías en su venida,
realizando el sacrificio por el pecado del mundo. Encontramos que Dios había establecido en medio del pueblo hebreo estos sacrificios por esa causa, y siendo tipo y figura estos sacrificios de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario para quitar el pecado del mundo, eran aceptados por Dios, porque eran la sombra de los bienes venideros. Ahora, cuando apareció el precursor de la primera venida de Cristo y comenzó a predicar que el Mesías, el Cristo, vendría después de él, él dijo: después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo solamente les bautizo en agua. Así es que yo les bautizo para arrepentimiento. Luego encontramos que cuando Jesús vino a donde Juan estaba bautizando a la gente, entró a las aguas y pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan dice: yo no lo conocía, pero el que me mandó a predicar y a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y que permanece, ese es él. Y yo le vi y doy testimonio de que le vi y de que ese es él. Ese es aquel que vendría después de Juan el Bautista. Él vio al ángel del pacto, la columna de fuego, descender sobre aquel cuerpo, el cual vino a ser el templo de la columna de fuego, el templo de Elohim, el templo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el templo de ese Dios en forma de columna de fuego, el cual descendió y habitó en aquel cuerpo. Por eso cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, él dice: tanto tiempo que hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Qué había sucedido? El ángel del pacto, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, había entrado a su templo humano. Somos templo de Dios, y el ángel del pacto había entrado a su templo humano. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba en medio de los seres humanos, vestido de una ropa humana. A Jesús lo acusaban y le decían que él blasfemaba, y quisieron apedrearlo. Y él preguntó: ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho me quieren ustedes apedrear? Ellos dijeron: no te queremos apedrear por buenas obras, no te queremos matar por ninguna de las buenas obras que tú has hecho, sino por la blasfemia de que tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos no habían comprendido que era al revés, de que siendo Dios se hizo hombre, se vistió de carne humana y habitó entre los seres humanos. Eso es lo que significa Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Dios con los seres humanos en forma de un ser humano, viviendo entre los seres humanos, comiendo con los seres humanos, hablando con los seres humanos, compartiendo con los seres humanos. Dios vino y confraternizó con los seres humanos, pero a los suyos vino y los suyos no le comprendieron y no le recibieron. Pensaron que era un loco, que era un fanático, que estaba lleno de demonios, pero no era así. Era el príncipe de paz,
entre los seres humanos. El pueblo hebreo fue cegado a la primera venida de Cristo. Y todo esto vino a ser de beneficio para los gentiles, de los cuales Dios ha estado tomando un pueblo para su nombre, tomando de cada nación uno, dos o tres, y así por el estilo, para formar un pueblo para su nombre, para así cumplir la promesa que Dios había dado, donde había dicho, este no es pueblo mío, ahí dijo, luego, este es pueblo mío, ahí envió a nacer hijos del Dios viviente, y luego, a través de las edades, los ha estado juntando. Y en este tiempo final, llega el momento final del recogimiento de todos los hijos de Dios, de todos los escogidos que viven en el fin del siglo, para los cuales Él prometió, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo, capítulo 24, verso 31. Esta promesa es dada por el mismo Señor Jesucristo para todos sus hijos en el fin del tiempo o fin del mundo. En este planeta Tierra, en este tiempo final, hay hijos e hijas del Dios viviente, hay escogidos de Dios entre los gentiles y también en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, Dios promete enviar sus ángeles para llamar y juntar a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Sus ángeles prometidos para el fin del siglo son los dos olivos de Zacarías capítulo 4, los dos ungidos, y también de Apocalipsis capítulo 11, que dice, y enviará, vamos a leer aquí, dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos dos olivos, o dos candeleros, o dos ungidos, son el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en el fin del tiempo, con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino, que proclama el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, para sentarse en el trono de David y establecer así ese glorioso reino milenial del Señor con su pueblo hebreo y también con los escogidos de entre los gentiles, en donde los escogidos de entre los gentiles de las diferentes edades pasadas y de este tiempo final serán reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar, y luego por toda la eternidad. El pueblo hebreo también estará en ese glorioso reino milenial, pues ese glorioso reino milenial es el glorioso reino de David, restaurado, con el trono de David restaurado en el glorioso reino milenial del Señor, en donde el pueblo hebreo recibirá grandes bendiciones. Para el pueblo hebreo también encontramos que Dios enviará
ese ministerio de Moisés y Elías, con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje del evangelio del reino, proclamando ese gran misterio de la venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, para sentarse en el trono de David y establecer así ese glorioso reino milenial. En Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, un ángel con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y así sigue mencionando las diferentes tribus y 12,000 de cada tribu. Este ángel con el sello del Dios vivo es el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, para llamar y juntar también 144,000 hebreos que están escritos en el libro de la vida, en el libro de Dios, en el libro de la vida del Cordero. Y ellos, en el fin del tiempo o fin del siglo, estarán en este planeta Tierra, en la tierra de Israel, esperando la venida del Mesías. Lo único es que ellos no saben que ya la primera venida del Mesías se cumplió. ¿Qué es la venida del Mesías? Mesías es Cristo o es ungido. Es lo mismo. El Cristo, el Mesías o el ungido significa lo mismo. El ungido con la columna de fuego, el ungido con ese pilar de fuego que le pareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ungido con esa columna de fuego, el ungido con el Espíritu de Dios, es el que el pueblo hebreo está esperando. Ahora, la primera venida de Cristo se cumplió y ellos no se dieron cuenta que aquel era el ungido con esa columna de fuego. Pero todo eso obró para bien de los gentiles. Han pasado 2000 años aproximadamente y el pueblo hebreo perdió la dispensación de la gracia. Pero el pueblo hebreo despertará en la dispensación del reino, la cual ha comenzado en el fin del siglo y tiene el mensaje del evangelio del reino. Vean ustedes, el evangelio de la gracia muestra al pueblo, revela al pueblo la primera venida de Cristo y su obra de redención como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, quitando el pecado del mundo. Y el evangelio del reino presenta la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en la dispensación del reino, para así llamar y juntar a todos los escogidos que viven en el fin del siglo. Nosotros estamos viviendo en el fin del siglo, estamos viviendo en el tiempo en que Dios está llamando a todos sus escogidos, a todos sus hijos de en medio de los gentiles, y luego que termine esa labor entre los gentiles, llamará 144,000 escogidos del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, conforme a la promesa divina. Esas son las reliquias de Israel. Esos son los escogidos de Israel que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales en el fin del tiempo estarían
en su tierra. Si alguno falta por llegar a su tierra, allá, a Israel, llegará. Y también llegará el ángel con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos de medio del pueblo conforme a la promesa divina. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 14 podemos ver ese grupo de escogidos en medio del pueblo hebreo ya llamados y sellados. Dice Apocalipsis capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Aquí encontramos ya la labor realizada por el ángel del Señor Jesucristo, la labor de llamar y juntar 144,000 y sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo para que tengan la revelación divina del nombre del Cordero y el nombre del Padre Celestial, o sea, el nombre eterno de Dios. Encontramos que para el fin del tiempo Dios ha señalado todo este programa, el cual Él ha comenzado a realizar. Va por parte, por etapas. Cada cosa prometida para el fin del tiempo tiene su lugar. Cada cosa prometida para el fin del tiempo tiene su sitio donde tiene que ser cumplido. Ahora, hemos llegado al fin del siglo. Aún la ciencia ha proclamado que no estamos en el año 1993, sino en el año 2000. Ha sido publicado por la prensa y demás medios de comunicación que el calendario tiene 7 años de atraso y que estamos viviendo en el año 2000. Esto significa para nosotros que hemos llegado al fin del siglo. Ahora, a través de siglos pasados, el pueblo que estaba esperando el cumplimiento de estas promesas pensó que en cada ocasión en que se llegó al fin de un siglo, ese era el tiempo que el Señor había señalado para cumplir estas promesas. Y tenían un despertamiento espiritual, pero no se cumplieron estas promesas en otros siglos pasados. Al finalizar esos siglos, no apareció al final de esos siglos pasados el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional y está prometido para el fin del tiempo, porque en el fin del tiempo se realiza en el programa divino un cambio de dispensación. Y para realizarse un cambio de dispensación se requiere un ministerio dispensacional. Y ese es el ministerio de Moisés. Moisés estableció al pueblo hebreo en la dispensación de la ley y le dio el mensaje de la ley. Encontramos que para el fin del tiempo el ministerio de Moisés está prometido para la realización de ese cambio de dispensación. El mundo tendrá un cambio de dispensación. Este planeta Tierra tendrá un cambio de dispensación. Todos los seres humanos tendrán un cambio de dispensación que estará influyendo en todos los campos de la raza
humana, aún estará influyendo en la misma naturaleza, porque los cambios de dispensaciones influyen y todo se mueve de acuerdo a esa dispensación. Todo estará moviéndose en favor de esa nueva dispensación. Es la dispensación del reino, en donde los escogidos de entre los gentiles tendrán una posición muy importante en esa dispensación del reino y en ese glorioso reino de nuestro Dios. Y el pueblo hebreo tendrá una posición muy importante en ese reino, en el reino de Dios, porque el pueblo hebreo es el único pueblo del cual Dios ha dicho que es su hijo primogénito como pueblo. Ningún otro pueblo tiene ese privilegio. En cuanto a los gentiles, Dios trata individualmente con cada persona, y entre los gentiles Dios tiene un pueblo que ha estado recogiendo de entre los gentiles para su nombre, el cual es el Israel espiritual o celestial. Pero el Israel aquí de la tierra terrenal es el pueblo hebreo y es el primogénito. Eso significa que tiene las bendiciones de la primogenitura como pueblo. Ninguna otra nación tiene ese privilegio. Pero los escogidos de entre los gentiles son un pueblo celestial, que tienen bendiciones celestiales. Es el Israel celestial. Ahora, en el Israel terrenal se reflejaron y se reflejan y se reflejarán las bendiciones del Israel celestial. ¿Qué significa todo esto? Que tanto para el Israel terrenal como para el Israel celestial hay grandes bendiciones en este tiempo final y en el próximo milenio. En el próximo milenio, en alguno de los años del próximo milenio, estará establecido el glorioso reino de Dios. La capital será Jerusalén y la tierra de Israel será el distrito federal de este planeta Tierra, y allí estaremos todos nosotros como reyes y sacerdotes, juntamente con 144,000 hebreos que en este tiempo final serán llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel del Señor Jesucristo, que viene con el sello del Dios vivo. El ángel del Señor Jesucristo que viene con el doble ministerio de Moisés y de Elías, el doble ministerio de los 2 olivos, el doble ministerio de los 2 candeleros, el doble ministerio señalado en Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11. Ese es el ministerio profético final para llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles y también de medio del pueblo hebreo. Esto fue prometido por el Señor Jesucristo y también por el profeta Zacarías y también en Apocalipsis, para ser cumplido en el fin del siglo. Lo que señalaría que estaríamos en el fin del siglo sería la presencia del ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, o sea, la presencia del ministerio de Moisés y Elías, ministrando la palabra al pueblo de Dios, de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. La presencia de estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo son la señal de que estamos
en el fin del siglo. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo, que en el fin del siglo, que es el tiempo de la siega, enviaría sus ángeles. También en San Mateo capítulo 13, verso 47 en adelante, nuevamente nos habla del fin del siglo y de los ángeles. Y dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora ven ustedes, en el fin del siglo es que aparece este ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo para separar el trigo de la cizaña, los buenos de los malos, o los malos de los buenos, para los malos ser echados en el horno de fuego, que es la gran tribulación, que durará 3 años y medio, que es la última parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel, en donde los malos serán quemados con ese poder atómico, serán quemados con fuego atómico y también volcánico, y la tierra será preparada para ese glorioso reino milenial del Señor. Pero los buenos, los justos, dice que serán recogidos en graneros, serán recogidos en el fin del tiempo. Para ese recogimiento de los escogidos es que Él envía ese ministerio final. Es de bendición para los escogidos y de juicio divino para los malos. Ahora, nosotros hemos llegado al fin del siglo, y Dios está llamando y está juntando y está sellando a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego lo hará con los escogidos del pueblo hebreo. Así es que tenemos que estar conscientes que estamos viviendo en el fin del siglo, en el tiempo en que estos ministerios están en operación en favor de todos los hijos de Dios. También encontramos que San Pablo vio lo que estaría aconteciendo en el fin del tiempo o fin del siglo, y él estuvo diciendo en Primera de Corintios capítulo 15, les dije que cuando hay un cambio de dispensación, grandes cambios se realizan en medio de la raza humana. Grandes cambios también ocurren en la naturaleza. Grandes cambios ocurren con y en los seres humanos. El apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, es uno de los grandes misterios del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos, para ser a imagen y semejanza del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí tenemos la final trompeta. Cuando se habla de una trompeta para el pueblo de Dios, es un mensaje final. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos en Cristo de las edades pasadas resucitarán en el fin del tiempo, en la dispensación del reino, en algún momento, en cuerpos incorruptibles, esto es, en cuerpos eternos, para vivir por toda la eternidad, a imagen y semejanza del Señor. Y nosotros seremos transformados. Una transformación viene para nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para así que seamos incorruptibles, eternos, a imagen y semejanza del Señor, y vivamos eternamente con el Señor. Sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el momento para los hijos de Dios, regresar a la vida eterna, regresar a la eternidad de donde han venido los hijos de Dios. Los hijos de Dios pertenecen a la eternidad, pero por causa de la caída en el huerto del Edén, allá en el tiempo de Adán y Eva, el ser humano perdió los derechos a la vida eterna. Y después de la caída, el ser humano no ha podido llegar a 1000 años de vida en esta tierra, en el cuerpo terrenal. El ser humano perdió esos derechos a la vida eterna, pero serán restaurados en la dispensación del reino. Esta es la promesa hecha para todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios regresarán a la vida eterna, regresarán a tener un cuerpo eterno. Los hijos de Dios recibirán el título de propiedad para la restauración de todas las cosas. Volveremos a la vida eterna con un cuerpo eterno, glorificado, y seremos nuevamente a imagen de Dios, a imagen del Señor Jesucristo, y viviremos por toda la eternidad, y seremos reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial, el cual comenzará en el próximo milenio, en algunos de los años del próximo milenio. No sabemos en cuál de los años, pero sí, comenzará en algún año del próximo milenio. Y nuestra transformación ocurrirá en algún momento, ya sea en este año, o en el próximo año, o en algún año del próximo milenio. Pero eso es una promesa dada de parte de Dios para regresar a la vida eterna, para regresar a nuestra herencia. Esto fue mostrado también en Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13, en el año del jubileo, en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo en el mes séptimo, el día 10 del mes séptimo. El día 10 era el día de la expiación.
Ese día se tocaba la trompeta del jubileo y se proclamaba libertad en toda la tierra. Y las propiedades que habían sido compradas por otras personas de los hijos de Israel, los cuales habían vendido esas propiedades o se las habían quitado por alguna causa, en el año del jubileo quedaban libres y regresaban a su tierra los dueños originales. Se proclamaba un mensaje de libertad en toda la tierra. Se proclamaba esa libertad y cada uno regresaba a su herencia, a su posesión y a su familia. Y así es para todos los hijos de Dios, de entre los gentiles y también del pueblo hebreo. En la dispensación del reino se proclama el mensaje de libertad, el mensaje que da a conocer que hemos llegado al ciclo divino de regreso a nuestra herencia, a nuestra posesión y a nuestra familia celestial y eterna. Y la trompeta del año del jubileo, que es el mensaje del evangelio del reino, suena poderosamente proclamando que hemos llegado a ese ciclo divino del año del jubileo. Hemos llegado a este ciclo divino para nuestro regreso a nuestra herencia, a nuestra posesión, a todo lo que Adán perdió en la caída allá en el huerto del Edén. Hemos llegado a ese ciclo divino porque hemos llegado al fin del siglo del cual habló el Señor Jesucristo. Y el mensaje que se proclama fue representado en la gran voz de trompeta o trompeta final. Siempre cuando se habla de una trompeta final, se habla de un mensaje final. Y el mensaje final de Dios para la raza humana es el mensaje del evangelio del reino. Hemos llegado al fin del siglo. Estamos viviendo en el fin del siglo. Y Dios está cumpliendo las cosas que Él prometió para el fin del siglo. Y la trompeta final o gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino, está proclamando el gran misterio de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está así llamando y juntando a todos los escogidos para pronto recibir nuestra transformación, nosotros los que vivimos, y los muertos en Cristo recibir su resurrección en cuerpos incorruptibles, y el pueblo hebreo recibir el mensaje final de Dios, ser llamados y juntados y sellados con el sello del Dios vivo. Todo esto es así para el fin del siglo. Así ha sido prometido y así va cada cosa cumpliéndose en su debido momento. Muchas cosas ya se han cumplido, también hay otras que faltan por ser cumplidas, y nosotros hemos sido llamados con el mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta final, y hemos respondido a ese llamado, a ese mensaje, y hemos sido juntados, recogidos en la dispensación del reino, donde está la palabra de Dios para este tiempo final, donde está la revelación de Dios para este tiempo final, donde está el mensaje de la trompeta final. Hemos llegado al fin
del siglo. Estamos viviendo en el fin del siglo. Y lo que vemos no es otra cosa sino lo que fue prometido para el fin del siglo. La cosecha o siega o recogimiento de los escogidos en el fin del siglo. Eso fue prometido. Y eso está ocurriendo porque hemos llegado al fin del siglo. Hemos llegado al fin del siglo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche nuestra parte y así darle gracias a Dios por vivir en el fin del siglo y estar recibiendo el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.